con la primera pregunta. ¿Lo pueden ver bien, cierto? Ya. Sí. Sí. Perfecto. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones asociadas a características de las capas de la Tierra en su modelo dinámico es correcta? Cuando uno habla de las capas de la Tierra, podemos hacer dos separaciones. Pensar en la capa de la atmósfera y las capas de la Tierra interna. Entonces estamos hablando básicamente de las capas de la Tierra interna. Para poder resolver un problema de este estilo, ya no basta con solo tener conocimientos, sino que a veces uno puede inferir. Y resulta que, lamentablemente, el tema de la Tierra y su entorno es un tema más ligado a la geografía. Por lo tanto, es un tema de lectura y básicamente es cultura general. ¿Ya? Entonces, para esto yo los invito a leer bastante, ¿no es cierto?, a estudiar de la composición de la Tierra. Hay palabras claves, por ejemplo, en esta pregunta, antes de abordarla. Miren, te hablan de presión, ¿cierto? Te hablan de capas líquidas, te hablan de un núcleo interno, te hablan de una dinámica convectiva, te hablan de temperaturas, y hay una palabra que me llama mucho la atención, que se repite. ¿Cuál es la palabra que ustedes ven que se repite bastante? Astenósfera. Y acá, astenósfera. Entonces, la clave para poder resolver esta pregunta es conocer la palabra astenósfera. La astenósfera, mucha gente la confunde con el magma. Está muy relacionado. Recuerden que el magma libera una cantidad de energía, una cantidad de sustancia en la Tierra. Y cuando ustedes ven esas capas, ¿cierto?, el calor se libera y se hace a través de una forma que se llama convección. No sé si les suena. Entonces hay una palabrita que se llama la convección. ¿Sí? La convección es una de las tantas formas que tenemos de transmitir el calor. Recuerden que también existe la radiación, ¿no es cierto? Y también existe por contacto. La convección, para que ocurra este fenómeno de convección, lo pudo hacer a través de dos estados de la naturaleza. Básicamente tienen que ser los fluidos. Puede ser a través de agua o puede ser a través de aire. Un ejemplo de la convección, por ejemplo, puede ser un gran asado. ¿Qué ocurre con un asado? Cuando ustedes tienen un asado y colocan ¿has visto cuando uno coloca el pollo? Y siempre tiene compañeros que son buenos para comer. ¿Qué es lo que hacen ellos? Bajan la parrilla y tratan de quemar el pollo. Cuando uno lo come, en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? El pollo está quemado por encima, pero por dentro está crudo. Entonces lo correcto es dejarlo a una altura, porque el calor por convección va de abajo hacia arriba. Por lo tanto, dentro del núcleo se libera el magma, ¿no es cierto? Después se convierte en estado líquido, y eso cuando fluye es a través de la convección. Entonces, cuando fluye a través de la convección, aquí está la capa de la Tierra. Entonces, si ustedes colocan, ¿no es cierto? Acá coloco una estufa o genero calor, esto va a generar movimiento. Recuérdense que todas las temperaturas, ¿no es cierto? La temperatura, por definición, es el grado de agitación molecular de las partículas. Por lo tanto, aquí se genera movimiento. ¿Ya? Y llama la atención que esta atmósfera, ¿no es cierto?, está presente en dos. Entonces las vamos a leer. Fíjense que la respuesta correcta, en este caso, es la alternativa E. Dice, la convección en la estanósfera, que es donde se genera el magma, incide en el movimiento de las placas tectónicas, por supuesto. Y eso es donde se libera. De hecho, esa es prácticamente la gracia, ¿no es cierto?, o en qué consiste esa capa de la Tierra, ¿no es cierto?, llamada astenósfera. La A, si ustedes se fijan, es un muy buen distractor. ¿Por qué es un muy buen distractor? Porque dice, la mayor presión la poseen las capas líquidas. Y la mayor presión, las presiones se producen ¿dónde? No cuando las capas son líquidas, sino que cuando son sólidas. Siempre cuando ustedes se enfrenten a este tipo de situación o a este tipo de prueba, ustedes siempre tienen que dudar de la alternativa A. ¿Ya? La alternativa A, por lo general, son cazabobos, como les digo yo. ¿Ya? Ahora, otro distractor es la alternativa B. Fíjense que dice, el núcleo interno posee la mayor dinámica convectiva. No, no es ese el núcleo interno, es el núcleo externo. Es convectiva, convección, de abajo hacia arriba.
Y en la alternativa C dice, las capas gaseosas poseen mayor temperatura de las capas sólidas. No, tampoco. ¿Ya? Así que nuestra respuesta correcta para la primera pregunta es la alternativa E. Según yo, la pregunta más compleja de todas las preguntas que aparecieron, de estas 18 preguntas en el módulo común, ¿ya? Porque era una pregunta de conocimiento específico, ¿ya? Por lo tanto, es bastante específica la pregunta, por decirlo así. Y de todos los preuniversitarios, sin la gracia de nombrar ninguno, no he visto preguntas similares a esta. He visto otro tipo de preguntas. Por lo tanto, es una pregunta totalmente novedosa y nos deja como experiencia y como moraleja que hay que estudiar un poquito más el tema de la Tierra. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a ver, ¿tienen alguna duda con la pregunta 1? Antes de pasar a la pregunta número 2. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Yo Perfecto. tenía una duda. ¿El núcleo externo era convexo? Exacto. No, el convexo era el interno. Ah, ya. Sí. Gracias. ¿Listo? Pregunta número 2. Yo estoy compartiéndoles pantalla, pero ahora vamos a leer la pregunta 2 y después yo la quiero resolver en la pizarra. ¿Les parece? ¿O ustedes me pueden ver en la pizarra también? Sí. Sí. Ah, ya, me están viendo. Ya. Podemos alternar entre el compartimiento de pantalla y la pizarra. Perfecto. Sí. Ustedes me ayudan. Soy nuevo en esto, así que si me ayudan, perfecto. Sí se puede. Ya. Vamos a ver la siguiente pregunta. Que dice, un haz de luz monocromática pasa de un medio a otro, conociendo la rapidez de la luz en el vacío. ¿Cuál de las siguientes opciones es suficiente para determinar la rapidez de este haz de luz en el segundo medio? Ya. Me imagino que ustedes tienen, ¿no es cierto?, el facsímil. Ya, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a entrar entonces a la pizarra. Ya, yo tengo mi facsímil impreso acá. Entonces, ¿qué dice? Resulta que me voy a detenerme en este proceso. Ya, traten de bajar los audios que tengan detrás, ¿ya? Para que no se escuchen los sonidos. Traten de bajar el audio, ya. Dice, un haz de luz monocromática va a pasar de un medio a otro. Entonces vamos a imaginar que hay una onda que pasa de un medio a otro. Ya, vamos a desarmar esta pregunta y vamos a hacer un repaso. Y en el preuniversitario que estamos haciendo, justo estamos viendo ondas y hoy día tenía que ver esto. Miren, cuando una onda pasa de un medio a otro, ocurre una característica, medio 1, y acá vamos a llamar un medio 2. La característica fundamental que tiene una onda cuando pasa de un medio a otro... ¿Refracción? Dígame. ¿Es refracción eso, no, profesor? Sí, refracción. Exacto. ¿Por qué es una refracción? Porque la refracción, miren, pongan atención, porque la refracción, para que exista refracción, es un fenómeno que se llama refracción, para que sí exista la refracción, tiene que haber un cambio de medio. ¿Ya? Por ejemplo, en la pregunta 2 ocurre de que hay un cambio de medio. Entonces, cuando una onda pasa de un medio a otro, ocurre lo siguiente, que la frecuencia permanece constante. Ese fenómeno, cuando existe un cambio de medio, se llama refracción. Y eso ocurre para la luz y también ocurre para el sonido. Un buen ejemplo para ello es, por ejemplo, en el caso de la luz, que yo coloco un vaso con agua y le intercepto un lápiz. ¿Ya has visto que el lápiz uno ve como que se dobla? Ya, ese fenómeno se llama refracción. Y ha salido en muchas ocasiones en esta PSU. ¿Ok? Ahora, dicho eso, vamos a atacar directamente el problema. Resulta que cuando yo hablo de la frecuencia, puedo usar distractores, ¿ya? Y este justo es lo que no tienen que hacer, ¿ya? Porque la pregunta ya apuntada hacia la luz. Generalmente uno conoce la fórmula lambda por F, y como la frecuencia es constante, si yo tuviera la longitud de onda y la frecuencia, yo podría trabajar perfectamente en este sentido. Pero lamentablemente en este problema no tengo valores de longitudes de ondas. Por lo tanto, ese no va a ser nuestro camino. Ahora, analizando la pregunta, nos dice, ¿cuál de las siguientes opciones es suficiente para determinar la rapidez de este haz de luz en el segundo medio? Por lo tanto,
la pregunta la vamos a enfocar de otra manera. Vamos a dibujar el mismo cambio de medio. Vamos a dibujar primero un medio A, un medio B. Y resulta que en todas las alternativas hablan, ¿no es cierto?, de frecuencia. Bueno, volvemos a afirmar lo siguiente, que la frecuencia es constante, y eso se llama refracción. Después me hablan de el índice. Ya. Resulta de que hay varias leyes que uno puede tener en consideración. Tenemos una ley que se llama la ley de Snell. ¿Ya? La ley de Snell. Y en esta ley, ¿qué es lo que ocurre? Que uno tiene que N1, que es el índice de refracción en el medio 1, es el índice de refracción en el medio 2, ¿cierto? Como el seno del ángulo de refracción del segundo medio es el seno del primer ángulo. Pero resulta que en este problema tampoco tengo, ¿no es cierto?, valores de los ángulos. Por lo tanto, voy a buscar mi tercer camino. ¿Y mi tercer camino cuál es? Sería que el índice de refracción yo lo puedo escribir como el cociente entre la velocidad de la luz y B. Entonces, la velocidad de la luz nosotros ya la conocemos, es un valor conocido, ¿cierto? Que es 300.000 kilómetros por segundo, es su valor en el vacío, que equivale a dar 7,5 vueltas en un segundo a la Tierra, suponiendo que si fuera redonda. Por lo tanto, si yo miro mis alternativas, claramente es la alternativa B, porque si yo conozco el índice de refracción en el segundo medio, dado que ya conozco la velocidad de la luz, basta con que yo despeje, porque lo que me están pidiendo es B. ¿Se dan cuenta, no? Entonces yo tendría B es igual a la velocidad de la luz, que es un valor conocido, y si a mí me dan el índice de refracción en el segundo medio, ya conocido, con dos valores que ya conozco, puedo obtener la velocidad en el segundo medio. Por lo tanto, la respuesta es directa, no hay mucho que agregar acá, y sería directamente la alternativa número B. Profe, Dígame. N, ¿qué es lo que era? N se llama índice de refracción. Ah, ya. Te voy a hacer un dibujito, ¿te parece? Mira. Sí, Profe, no había escuchado de esa fórmula. Ya. El índice de refracción se ocupa para poder obtener información de la densidad de los medios. Mira, cuando tú estás acá, aquí tienes un índice de refracción 1, y aquí tengo un índice de refracción 2. Este índice de refracción es en el medio 1, índice de refracción en el medio 2. Como fórmula general que se deriva de la ley de Snell, es que N es igual a la velocidad de la luz dividido por B. ¿Eso qué significa? La velocidad de la luz es la misma acá que acá. Pero acá tengo una velocidad y acá tengo otra velocidad. Entonces acá puedo despejar si yo quiero. profe, ¿y C qué es? C corresponde a la velocidad de la luz. Se la voy a escribir. Ah, ya. Velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz tiene un valor en el vacío, porque recuerden que la luz después va cambiando en los medios. Entonces en el vacío tiene un valor que es aproximadamente 300.000 kilómetros. ¡Ojo acá! Pongan atención. 300.000 kilómetros en un segundo. Chuta. Es bastante. Entonces, según unos cálculos que una vez me puse a trabajar en ello, si usted quiere saber más o menos qué significa que un cuerpo viaje a 300.000 kilómetros en un segundo, eso significa, ¿cierto?, de que si usted tuviera un auto y la Tierra fuera redonda y usted pudiera viajar, que fuera redonda, porque ustedes saben que no lo es achatada en los polos debido a la rotación terrestre. Entonces, si usted puede viajar a esa velocidad, ¿sí?, entonces usted daría 7,5 vueltas en un segundo. En pocas palabras, es tan rápido que usted no alcanza ni siquiera a vomitar. ¿Ya? Ni siquiera siente cuando usted se mareó. Esa velocidad es una velocidad límite y en teoría es una velocidad que no se puede romper. ¿Ya? Y esa velocidad es una velocidad máxima que se alcanza en el vacío. Entonces te dice que si tú conoces esa velocidad y te dan el índice de refracción, puedes obtener, ¿no es cierto?, la velocidad 2. Eso, básicamente es eso. ¿Alguna otra pregunta con respecto a la pregunta número 2?
¿Alguna acotación que quieran hacer? ¿Ninguna? Todo bien. Ya. Sí, con respecto a la Tierra, sabemos que la Tierra no es redonda. Yo lo que les dije fue, si ustedes supusieran que la Tierra es redonda, suponiendo que la Tierra es redonda, para poder hacer un cálculo aproximado, me daría 7,5 vueltas en un segundo. La Tierra no es redonda, para que hagamos esa acotación. La Tierra es achatada en los polos, y es achatada en los polos porque la Tierra está rotando. Si ustedes toman una moneda y le pegan, la moneda empieza a girar y ustedes observan ese proceso cuando se achata la Tierra. Segundo, la Tierra tampoco está así. La Tierra está inclinada, tiene un ángulo de inclinación. ¿Estamos aquí? Y la Tierra está así, la Tierra está inclinada. Más adelante vamos a tener opciones de resolver otros ensayos donde voy a hablar de esto. Y la Tierra tiene dos movimientos, el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Y también tiene un momento que se llama de precisión, porque está movida con respecto a un ángulo. Y ojo, que la última vez, voy a borrar acá, lo voy a explicar también, para que no queden dudas. Hago una consulta. Dígame. ¿Es verdad que con los terremotos y la Tierra cada vez se va moviendo un poco de su eje, algo así? Escuché una vez. Exacto, porque las placas tectónicas siempre se están moviendo. Siempre. Y la Tierra está así, mira. Entonces la Tierra, como está rodando, la Tierra tiene un eje. Ahí. Y ese es como 23,5 grados, si que no me acuerdo de memoria, tiene un ángulo de inclinación acá. ¿Ya? Entonces la Tierra tiene ese movimiento y aparte de eso se está trasladando. Así. Claro. Ese es un movimiento como cuando, ¿se acuerdan? Para los 18, justo este 18 no vamos a poder jugar al trompo. Ustedes toman el trompo, juegan y lo tiran. ¿Y han visto que como que empieza así a moverse? Ujú. Ese movimiento también influye, además de la convección que se genera en la estanósfera, en los movimientos de las placas. ¿Ya? Por si acaso. Es un tema bastante interesante el de los terremotos. En otra pregunta que viene más adelante lo vamos a analizar. Ojo, salieron dos preguntas con respecto a los sismos. Recuerden que la palabra terremoto no existe. Eso lo ocupamos solamente en Chile. Son sismos que tienen dos escalas, Mercalli y Richter, ¿no es cierto? Una mide intensidad y la otra mide daños. Ya, ¿pasamos a la tercera pregunta o tienen algún aporte que hacer? Gracias. ¿Sí? Ya. Este es un problema directo de cálculo. Entonces, leámoslo. ¿Qué dice? Una onda recorre 24 metros en 2 segundos. ¿Sí? 24 metros en 2 segundos. En cierto medio. Si su frecuencia es de ¿cuánto? Es de 3 Hz. ¿Sí? ¿Cuál es la longitud de esa onda? ¿Quién de ustedes me puede dar la respuesta antes de que yo la resuelva? Vamos, ¿quién me la puede dar? Ya. Entonces voy a anotar los datos en la pizarra y dice, a ver, Ahí alguien le puso. ya. Una onda recorre 24 metros en 2 segundos, en cierto medio. Su frecuencia es de 3 Hz. ¿Cuál es la longitud de onda? ¿Listo? Dejamos de compartir pantalla entonces y nos vamos a nuestra pizarra. Entonces, dice que la onda, problema número 3, ¿qué es lo que hace esta onda? Recorre 24 metros. Ustedes saben que el concepto de distancia dividido por tiempo está asociado a la rapidez. Son 24 metros y eso lo resuelvo en ¿cuánto? En 2 segundos. Por lo tanto, la rapidez de propagación es de 12 metros por segundo. Luego me dan una frecuencia. Y me dicen que mi frecuencia era de 3 Hz. ¿Se acuerdan que el Hz es la unidad de medida de la frecuencia? Y me preguntan por la longitud de onda. Ya, la respuesta es 4. Entonces, ¿qué es lo que tengo? La fórmula que voy a usar es velocidad dividido por lambda por frecuencia. Ya. Esa
fórmula, en esta fórmula basta solo con reemplazar. Coloco 12. Recuerden que el hertz es una unidad que es lo mismo que decir 1 dividido por segundo. Entonces, la longitud de onda por la frecuencia. Y esa frecuencia está dada por el valor de 3. Lo que está multiplicando simplemente pasa dividiendo, por lo tanto 12 dividido por 3 sería igual a lambda. Entonces, en este caso, lambda adopta un valor igual a 4. ¿4 qué? 4 metros, porque todas las unidades que están acá involucradas involucran el metro, no hay centímetros. En el caso que aparezca un centímetro o una hora, tendríamos que hacer transformación. En estas circunstancias, nuestra alternativa correcta sería la alternativa A. ¿Dudas con respecto a esta pregunta? Esto lo vimos en la penúltima clase que tuvimos acá el sábado. Ya, pero si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer perfectamente. ¿Alguna acotación? ¿No? ¿O sí? No, profe, todo perfecto. Ya. Listo. Entonces, se nos fue nuestra primera parte. Ahora vamos con la segunda parte, o sea, que sería la pregunta número 4. La voy a presentar para ustedes. Vamos a compartir pantalla. Compartimos pantalla y nos vamos a la pregunta número 4. Estas son las preguntas que ni siquiera a mí me gusta resolver porque tienen mucha lectura y da la impresión que voy a perder mucho tiempo en ellas. Pero, aunque ustedes no lo crean, son las preguntas más fáciles al momento de enfrentar la prueba. Miren, leámoslas en conjunto. La pregunta 4 dice: un estudiante está investigando acerca de las ondas superficiales, que se propagan en el agua en una cubeta rectangular de fondo plano, ¿ya? Cuyas dimensiones ha medido previamente. O sea, esas dimensiones ya las tenemos. O sea, es importante saber que conocemos las dimensiones de la cubeta. ¿Sí? Para ello, deja caer varias gotas de agua en un extremo de la cubeta y mide el tiempo que tardan en llegar las ondas generadas al otro extremo, ¿ya? De la cubeta. Repite el mismo experimento variando la cantidad de agua en la cubeta, midiendo la profundidad del agua en cada caso. Voy a dibujar la situación. Ya. Voy a dibujarlo un poquito. Voy a dejar de compartir y la vamos a dibujar. Este es un experimento. ¿Ya? Y ustedes tienen que saber lo que es una hipótesis y una tesis. Pregunta 4. Entonces, hay una cubeta rectangular, la vamos a imaginar así. Lamentablemente yo no soy muy bueno para el dibujo, pero lo voy a hacer todo en uno solo. Entonces, se deja caer una gotita de agua acá, y esa va a caer aquí en el extremo. Ya sabemos que tiene una cierta, disculpen, una cierta altura, y vamos a imaginar que el agua está acá con azul. Entonces esa gotita va a caer en el extremo. Acá. Obviamente cae en un extremo desde una cierta altura, que ya se conoce, y lo que hace el tipo en el experimento también le mide el tiempo. Y golpea en un extremo. Obviamente cuando la gotita cae, ¿cierto? La gotita cae, altera, ¿no es cierto?, el agua y se producen ciertas ondas. Las vamos a imaginar así porque todos conocen las ondas así. Y eso va a golpear acá. Y lo que sucede después es que ese mismo se usa la misma cubeta. Tenemos una cubeta. Entonces, en esta cubeta, lo que yo hago es dejar caer una gotita que cae en un extremo. Él ya conoce la altura del cual la lanza y también mide el tiempo en llegar a la gotita. ¿Sí? Entonces, cuando esa gotita corta acá, golpea y esto obtiene una onda. ¿Sí? El mismo experimento después lo hace, pero él varía con la cantidad de agua, ¿no es cierto? Entonces eso va a variar la altura. Por lo tanto, la gotita va a impactar con otra velocidad acá, va a golpear y va a llegar con otro punto acá.
puede que aumente, que disminuya la velocidad, eso lo vamos a ver con el experimento. Entonces, lo que voy a hacer acá es compartirle pantalla para poder seguir viendo nuestro problema. Compartir pantalla. Ya. Entonces, ahora lo que nos dice, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una hipótesis consistente en el procedimiento experimental descrito? Chuta. Ya, entonces ahora tenemos que tener bastante cuidado al leer esto. ¿Ya? De todo lo que están leyendo ustedes acá, ¿cuál sería la alternativa correcta que ustedes creen que podrían marcar? Yo creo que la sé. ¿Tú crees que es la C? ¿Cuál sería el argumento para decir que es la C? Pucha, por descarte estaba viendo el tema de que igual rapidez es una palabra que se repite. Y Sí, siempre que hacen las preguntas, cuando ponen alternativas, se repiten siempre ciertas palabras para hacer un distractor. perfecto. Lo mismo pasó con la pregunta. ¿Mm? Me quedé con la C porque habla de la profundidad. Y en el tema también se habla de la profundidad. Perfecto. Lo escrito en la pregunta. De hecho, lo que hiciste, Martina, fue perfecto. De hecho, es lo que yo le recomiendo a cualquier persona que no domine el área. Por lo general ocurre que, como aparece en la C y aparece en la E, siempre la que viene correcta es la de que viene después. ¿Ya? Igual no funciona siempre. Pero estuvo bien la observación que hiciste que la rapidez se repite en ambas partes. ¿Estamos aquí? Ahora, como te habla de profundidad, la rapidez de las ondas superficiales depende de la profundidad. Por supuesto. O sea, a mayor altura, mayor va a ser la velocidad de impacto con la que llega. Y eso claramente es una hipótesis, porque eso tú lo sabes antes de realizar el experimento. ¿Cierto? Lo que tú no conoces es el tiempo. Entonces, en la alternativa, ¿qué te dice? El tiempo que tardan las ondas superficiales en recorrer cierta distancia proporcional al número de las gotas no tiene nada que ver, eso es lo que tú vas a deducir. Pero la pregunta que te está haciendo acá es, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una hipótesis? Y una hipótesis es con lo que tú ya sabes que es así. Y claramente nosotros sabemos que de mayor altura que yo lance una gotita, el impacto con que va a llegar va a ser mayor. Por lo tanto, es perfecto lo que hizo la Martina y no se puede haber resuelto de mejor forma. ¿Ya? Así que la alternativa correcta yo te apoyo y sería la C. ¿Estamos aquí? ¿Alguna duda con respecto a esa pregunta para ir la otra? ¿No? Listo. Profe, Dígame. es decir, a mayor altura no pierde masa, digamos, fuerza No, mira. para el impacto. No, voy a hacer una acotación ahí, ya. Voy a dejar de compartir y voy a dibujar algo en la pizarra. Ya. Lo hagamos la acotación. Mira, en el canal de C de Ciencia, yo ayer subí un libro, o sea, unos videos de caída libre y lanzamiento vertical hacia arriba. Sería súper bueno Ya. que lo vieras porque voy a explicar lo mismo que voy a hacer ahora. Ya, mira. Ya, Mira, imagínate que tú tienes un cuerpo que está acá, lo voy a hacer cinemáticamente hablando, un cuerpo que tiene una altura, ¿te parece de 10 metros? ¿Puede ser? ¿Sí? 10 metros. Y lo voy a dejar caer desde arriba. Entonces lo dejo caer desde una velocidad inicial cero, o rapidez, como le quieras llamar, y se deja caer desde el reposo. Acuérdate que la masa no influye. ¿Te acuerdas que hice un experimento, no? ¿O lo hacemos de nuevo? ¿Lo hacemos de nuevo? Ya, mira. Aquí tengo una hoja y acá tengo este borrador. Ya, la masa no influye, mira. ¿Te fijas? ¿Cuál de los dos tiene más masa, Carlos? el borrador. 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 El Ya. borrador. Si yo los dejo caer al mismo tiempo, esta también fue una pregunta de la PSU, por si acaso. Si yo los dejo caer al mismo tiempo, ¿cuál llega primero, Carlos? El borrador. El borrador. Ya. Mira, yo sé que no sé, pero voy a colocar mi alfombra para que no suene tan fuerte, ¿ya? Llegan al mismo tiempo. Exacto, pero por esto. Esta es la masa, mira. ¿Qué es lo que dice Carlos? ¿Hice trampa o no? No. No hice trampa. ¿Por qué no hice trampa? Porque este cambio que realicé es un cambio físico. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre un cambio físico y un cambio químico, Carlos?
Acuérdense que también van a ver química. Claro, cuando es un cambio químico, yo altero la estructura de la naturaleza, los átomos, ¿no es cierto? En cambio, esto sigue siendo papel. Entonces, como dijo, Sí, como dijo la compañera bien, los dejo caer y llegan al mismo tiempo. Ya, esa es la explicación que dimos en mecánica. Por eso es recomendable que vean el canal. De gravedad. Exacto. Entonces, ahora vamos a calcular la velocidad con la que llego para poder explicarle al Carlos. Mira, entonces hay una fórmula que me gusta ocupar a mí, que es velocidad final al cuadrado igual a la inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. ¿Por qué más? Ya, porque se deja caer libremente, entonces la aceleración, como dijo la compañera, es la gravedad. ¿Ya? Y esa gravedad pues, vamos a aproximar a un valor que va a ser de 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si tú evalúas en cero, te va a quedar que la velocidad final al cuadrado es 2 por 10 por la altura, y la altura es 10. 10 por 10 son 100, son 200. Entonces la velocidad final, raíz de 200 metros por segundo. Ya. Claramente, si esto yo lo resuelvo solamente sin números, y lo hago con álgebra, es 2G por H. Entonces tú extraes raíz para encontrar la velocidad final y te va a quedar la raíz de 2G por H. Sí, claro. Entonces, si la altura aumenta, ¿te fijas ahí? En la medida de que la altura aumenta, el valor de la velocidad es mayor. Vale decir que si aquí vale 0, acá vale 5, vale 15, vale 30, y quizás con qué velocidad llega acá. Entonces uno, como hipótesis, por experiencia natural de la vida, uno ya sabe que la velocidad de impacto es mayor aquí abajo. Otro ejemplo que te puedo hacer con las gotas de agua es, no sé si ustedes escuchaban cómo torturaban los rusos. ¿Les suena cómo hacían las torturas los rusos? Colocaban a todos Con gotitas de agua. Con gotitas de agua. Pues. Entonces, ¿qué hacían? Sí. Les dejaban caer una gotita de agua aquí en la parte En la cabeza. cerebro. Exacto. Y las gotas eran constantes. Claro. ¿Y qué es lo que hacen? Le destruían la parte de que arriba de la mollera del cerebro. Entonces, esa era la mejor tortura que ellas tenían. ¿Ya? Eso. No sé qué más. Gracias, profe. No se preocupe, cualquier duda. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Otra duda? Pasamos a la otra entonces. Vamos a la pregunta número 5. Esta pregunta es bastante divertida. La voy a compartir nuevamente con ustedes por si no tienen el facsímil. Pregunta número 5. Dice, por un medio se propagan dos ondas. ¿Ya? O sea, si te habla por un medio es porque es por el mismo medio, ¿sí? Una de ellas hace que las partículas del medio oscilen en una determinada dirección. ¿Ya? La otra hace que oscilen en una dirección perpendicular a la primera. ¿Cuál de las siguientes opciones permite determinar si dichas ondas son longitudinales o transversales? Esta es una pregunta calcada, ¿no es cierto?, a lo que enseñé en la última clase en el capítulo de ondas. Dejar de compartir. Listo. Resulta que para poder resolver esta pregunta, tú tienes que tener claro dos conceptos primero antes de abordar la pregunta. El primer concepto que tú debes tener claro es qué es una onda longitudinal y qué es una onda transversal. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, profe. Al igual como existen las naranjas, que yo les di ese ejemplo, se pueden caracterizar por los puedo definir por colores, ¿sí? Por textura, por tamaño, por sabor. Las ondas las puedo clasificar según su medio de propagación, que pueden ser mecánicas, ¿no es cierto? Pueden ser electromagnéticas. Según su dirección de propagación, longitudinales y transversales. Y según el sentido de propagación, son estacionarias y viajeras. Otra cosa que podemos aportar a esta pregunta es que una onda longitudinal la puedo asociar al sonido. Y una onda transversal la podríamos asociar a la luz. Perfecto. A la luz. En este caso, la dirección de propagación con su velocidad eran paralelas. Y acá eran perpendiculares. Esa era la gran diferencia entre una y otra. Teniendo claro todos esos conceptos previos, ahora lo que podemos hacer es responder esta pregunta. Leámosla de nuevo. Dice,
Por un medio se propagan dos ondas. Una de ellas hace que las partículas del medio oscilen en una determinada dirección. Recuerda, dirección es esto, es el ángulo. Yo puedo viajar. Igual tienes que tener claro el concepto de dirección y sentido. Esta es la dirección. Pero esta es mi dirección, pero yo puedo ir en ese sentido. O puedo viajar en esta dirección, pero en ese sentido. El sentido es la flechita del vector, que fue lo que vimos el primer día de nuestra clase. Dice, la otra hace que oscilen en una dirección perpendicular a la primera. ¿Cuál de las siguientes opciones permite determinar si dichas ondas son longitudinales y transversales? ¿Qué es lo que tengo que conocer para ello? Es la A, la rapidez, no tiene nada que ver con esto. ¿Conocer la longitud de la onda y la frecuencia? No, yo con la longitud y la frecuencia puedo conocer la velocidad. C, conocer la dirección de propagación de una de ellas, perfecto, esa es. Porque si yo conozco la dirección de una, como dice que son perpendiculares, puedo conocer la otra. ¿Me captas? Si yo conozco la dirección, cómo se propaga una, me dice que la otra es perpendicular. Entonces, si una onda es así y la otra es así, entonces lo que yo necesito es conocer son sus direcciones. Porque si yo conozco solo sus sentidos, los sentidos no me dan información. Lo que me da información es la dirección por donde se mueve la onda. Aparte, que te hizo referencia a lo que es perpendicular. Entonces, cuando te hablan de perpendicular, tú tienes tres formas de clasificar las ondas. Según, ¿te acuerdas? El medio, Sí. eran mecánicas, y la otra Electromagnética. electromagnética. Bien, perfecto. Magnética. ¿Y cuál es la otra? Según dirección, que es la Dirección. ¿cierto? De oscilación. Y según la dirección eran longitudinales. Transversales. Exacto. Y estas las puedo ver cuando son paralelas y cuando son perpendiculares. Entonces puedo definir si son paralelas o perpendiculares conociendo qué concepto es su dirección. No sé si tienen alguna otra duda con respecto a la pregunta número 5. ¿Es la número, la alternativa era la número C, parece que dijo? Sí. Gracias. Listo. Vamos con la pregunta número 6. ¿Nadie tiene consultas con respecto a la primera? ¿No? Listo. Nos vamos a compartir pantalla entonces con ustedes. Pregunta número 6. Esta pregunta también tiene que ver con respecto a... Bueno, en realidad lo podemos mezclar con el capítulo de fuerzas, que es dinámica, y también lo podemos ver en la Tierra y su entorno. ¿Ya? Esto tendría sentido, bastante sentido. Bueno, en realidad esta pregunta, año por medio sale, y es la pregunta número 6, que dice lo siguiente. Respecto a la ley de gravitación universal, ¿quién de ustedes no conoce esa ley para poder explicársela? ¿O todos la conocen? Yo no la cacho. No la conocen, ya. Ley Yo no la de- conozco. Ya, ¿quién más no conoce esta ley? Tampoco. Yo no la conozco. Ya, entonces hay que explicarla sí o sí. Ya dice, con respecto a la ley de gravitación universal, ¿es correcto afirmar que? Ya, ¿les parece si hacemos un desafío? Vale. El desafío que tengo yo es explicarle en qué consiste esta ley y ustedes me dan la respuesta. ¿Les parece? Ya, profe. Vale. ¿Listo? Resulta que ustedes, antes de enfrentar una pregunta como esta, hay algo súper importante que es saber leer una fórmula. Ustedes no se imaginan lo importante que es tener una buena lectura o una comprensión de una fórmula. Mira, entonces, por ejemplo, la ley de gravitación universal, su módulo de fuerza, bajo módulo, por eso no le coloco el vector, es igual a una constante de gravitación por el producto de sus masas, y eso lo divido por la distancia que separa esos cuerpos al cuadrado. Entonces, claro, en el colegio por lo general a nosotros nos dan este dibujo. Un cuerpo de masa M1, un cuerpo de masa M2, y la distancia a las que están separados.
y usar calculadora, reemplazar y reemplazar, pero nadie entiende lo que realmente dice esta fuerza. De hecho, esta fuerza se parece mucho a la ley de Coulomb, que ustedes tienen que haber visto en cuarto medio o en primero. Bueno, ya se sacó el primero. La ley de Coulomb que ha caído en las cargas, carga 1, carga 2, ¿se acuerdan? Por la distancia al cuadrado, y esto era acá, una constante en el vacío. Entonces, a diferencia de esa fuerza, esta es una fuerza solamente de atracción. Sin embargo, esa fuerza eléctrica es de atracción y de repulsión. Entonces, lo que dice es que cuando yo tengo dos cuerpos, esos cuerpos, y están separados a una cierta distancia, ejercen una fuerza. Un buen ejemplo de ello, como cuerpos macro, por ejemplo, el planeta Tierra con la Luna. La Luna, ¿han visto las mareas bajas y las mareas altas? ¿No? Existe una fuerza de interacción entre esos dos cuerpos. ¿Ya? Ahora, saberse la fórmula no significa, ¿cierto?, dominar esta ley. Pero, si usted es astuto, esta G es una constante, se llama la constante de gravitación universal. De gravitación universal. Entonces, como es una constante, es un número, y usted va a despejar ese número. Entonces, cuando usted me despeje este número, lo que está dividiendo pasa multiplicando, va a quedar así, f por d cuadrado. Y lo que está multiplicando pasa dividiendo, entonces me va a quedar m1 por m2. Y eso es igual a esa constante, que le voy a llamar constante nomás, ¿les parece? De eso, recordamos séptimo básico y nos vamos a acordar de un tema que no sé si a ustedes les gustó en el colegio o no, que se llama razón y proporción. ¿Sí? ¿Se acuerdan las medias proporcional directas, la inversa y todo ese tipo de cosas? Ya. Resulta de que dos variables se dicen que son directamente proporcional si su producto genera una constante. Entonces, si eso ocurre, podemos decir de que X e Y son directamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Que si X aumenta, Y también aumenta y lo hace en la misma proporción. Sin embargo, si el producto entre esas dos variables genera una constante, eso significa que estas dos variables son inversamente proporcionales. Inverso. Si X aumenta, Y disminuye y lo hace en la misma proporción. Vale decir, si X aumenta al doble, Y disminuye la mitad. Por lo tanto, lo que te están preguntando es, ¿usted sabe leer una fórmula? Entonces, ¿cómo se tiene que enseñar esto en el colegio? Entonces el profesor te tiene que explicar que si tú tienes dos cuerpos con sus respectivas masas y separadas a una cierta distancia, ¿qué ocurre con eso? Te tiene que explicar que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa los cuerpos. ¿Qué significa inversa? La fuerza aumenta, la distancia disminuye. Significa que mientras más cerca están los cuerpos, mayor es la fuerza de interacción entre dichos cuerpos. Entonces, la fuerza es inversamente proporcional, pero al cuadrado de la distancia que los separa, no a la distancia. Ahora, estoy viendo la fuerza con respecto a la distancia, en azul. Lo que está con azul va a simbolizar el concepto de inversa. Lo voy a anotar ahí, inversa. Por otro lado, la fuerza la voy a comparar con las masas, con el producto de las masas. Y eso es directa. ¿Qué significa eso? Que mientras más grandes son estas masas, más grandes son los cuerpos, ¿no es cierto? O tienen más masa, mayor es la fuerza con la que se atrae. Entonces, la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa esos dos cuerpos y al mismo tiempo esa fuerza es directamente proporcional al producto de sus masas. Con lo que yo les expliqué, ¿cuál sería la respuesta correcta? Estoy entre la D y la E, porque me perdí en lo inversamente proporcional, porque yo sé que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, pero no tengo entendido si la constante de la gravitación universal es eso. La constante es una constante, y por ser constante es un número, por lo tanto nos podemos apoyar de eso. Sí, está perfecto. Pero las dos respuestas que diste no son. Mira, ¿cuál me dijiste que era la E, no es cierto? ¿Ante la E? Mira, leamos la E. La D o la E. Ya, veámosla, partamos por la E, ¿te parece? Profe, Dígame. disculpe, ¿podría compartir pantalla de que no tengo la guía? Listo, se la comparto. No se Está en el preocupe. WhatsApp de ella. Al tiro, ya. Ahí está. Ya, Entonces, gracias. ¿qué dice? No se preocupe, vamos. La E dice, la fuerza entre dos cuerpos. ¿La ve?
es inversamente proporcional a la constante. No, Sí. la fuerza ¿No? entre dos cuerpos es Es directamente- inversamente proporcional, pero no a la constante, po, al cuadrado de la distancia que los separa. Arreglen ahí. Ah, claro. Arreglen ¿Es la B? No es la E. Coloquen un lapicito ahí. La fuerza. ¿La B? No, tampoco. Es la B de barco. Pero veamos por qué no son las Pues otras. la B. Sí. Dice, la fuerza entre dos cuerpos es inversamente proporcional, coloquen ahí, al cuadrado de la distancia, no a la constante. ¿Ya? Profe, voy a escribir esa fórmula de la que puso ahí. Directa, inversa. Yo después, si quieren, me hablan por WhatsApp y yo les puedo enviar material para estudiar. No se preocupen de Sí, eso. por favor, que yo no cacho nada. Ya, no se preocupen, ya, tranquila. Fui por las últimas dos y tenía la trampa de directa e inversamente. Sí. Mira, y en la D que dice, la fuerza entre dos cuerpos es directamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. La En la fuerza es No, directa, pues era indirecta. es inversa. Ahí Ojo, está al revés, pues. está al Ah, revés. está al revés, claro. Ojo, Sí. indirecta Sí. no existe, es directa o inversa. Directa o inversa. Entonces era inversa. Entonces cambien ahí, donde dice directa, cámbienla por inversa. Ese Es no- barco. Sí. Ya, veamos la 3, ¿por qué no es? Dice, pero la C, la fuerza entre dos cuerpos es independiente de cada una de las masas. No, pues la fuerza no es independiente de las masas, pues. O sea, la fuerza depende de las masas. Es más aún, la fuerza es directamente proporcional al producto de sus masas. Ya, la fuerza depende de la masa. ¿Ya? Y la A, que tampoco es, dice, se puede calcular solo cuerpos celestes. O sea, cuerpos celestes se refiere a estrellas, planetas, y no es solamente con ellos. ¿Ya? Entonces, es nuestra pregunta A número todo cuerpo que tenga masa, ¿cierto? Se aplica a todo cuerpo que tenga masa. a todo cuerpo que tenga masa. Perfecto. Entonces dice, se puede aplicar a cualquier tipo de partículas que posean masa. Perfecto, esa es la definición. Marquen, alternativa correcta, la B. Bastante simpática la pregunta porque nos hizo pensar un poquito y nos hizo recordar. La idea de resolver estos ensayos es poder recordar la materia. Ya. Vamos con la pregunta 7. Ahora ya empieza un poquito más de matemática y aumenta la acción.